¿ya? Y manos a la obra. Lo que vamos a hacer hoy es a- aclarar cómo hacer el diseño del apantallamiento en una subestación, en una línea de transmisión, algunos cálculos numéricos, usar algunas herramientas, de manera que comprendan el modelo electrogeométrico, que es el que vamos a utilizar. Para empezar, aquí en la unidad 5 del aula virtual tienen un documento guía que se llama apantallamiento, con el que vamos a trabajar, y todo lo demás que se van a descargar. Ahora, les solicito que el primero que descarguen es este que está en el link, el que se llama LPTL. Más que todo porque se pesa 200 megas, entonces se va a demorar un ratito en descargar. Los otros se siguen nomás descargando, a la larga son ligeritos y se bajan al paso. Ahora, cuando bajen el LPTL, le instalan. Ese sí tiene un instalador aquí, por ejemplo aquí está. Dentro de la carpeta LPTL van a encontrar este que dice MCR Installer, que es la aplicación de MATLAB que permite correr aplicaciones de MATLAB como ejecutables. No tiene nada de novedoso, simplemente cogen aquí, instalan y le dejan que se instale. Una vez que se instala ya podremos usar esta aplicación, aunque hoy no creo que alcanzamos a usar esta. Pero la que sí vamos a usar es la que dice DS3D, que también está por aquí. En el DS3D ustedes ponen aquí en el que dice ejecutable y se va a ejecutar directamente en la computadora. Pero, ojo, se va a ejecutar si es que primero instalaron este MCR que dice en LPTL, ¿sí? Entonces, ese es el primerito. Cuando se descargue, le instalan, le dejan instalando, de manera que más ratito ya hemos de usar esto de acá, hasta que ya lleguemos a eso, ya está instalado. Y todo lo demás, pues, también van a necesitar. Tenemos aquí el flash, que es para analizar los riesgos, el plano de la subestación vicentina, que será el ejemplo que vamos a trabajar en el apantallamiento, las dos normas guías que van a trabajar todo lo que es apantallamiento, es decir, todo esto se va, ¿sí? Y con esto, a medida que se va descargando, yo voy a avanzar primeramente indicándoles cómo es esta idea. Apantallar una subestación y apantallar una línea, en realidad es sencillo. Lo que suele ser un poco complicado es visualizar, porque se tienen que imaginar en 3 dimensiones a una esfera que rueda. Tenemos las dos normas que guían esto, la 998 de la IEEE, que es la guía de cálculo y diseño para lo que es apantallamiento en subestaciones. Todo lo que ustedes necesiten alguna vez conocer, saber, referenciar sobre apantallamiento está aquí. Entonces, esta es una norma bastante extensa. Y hay la 1243, que es guías para mejorar el desempeño en líneas, y básicamente es la que se usa como norma de apantallamiento de líneas. Entonces, primero subestaciones. Dentro de subestaciones, ustedes van a encontrar aquí, bueno, la norma es bastante larga, y voy a ir directamente a lo que nos compete, pero el problema de diseño es básicamente que la idea es que los rayos que pueden caerte en los equipos te van a dañar los equipos. Ciertos rayos tendrán más probabilidad de dañar los equipos si tienen corrientes más grandes. Y el apantallamiento es un conductor, normalmente es un cable de guardia o un mástil, para que le caiga ahí y ese desvíe a tierra y proteja los equipos. No existe un solo método. De hecho, ustedes van a ver aquí que hay dos métodos empíricos aceptados por la IEEE, un poco viejos, que muchos diseñadores ya no usan, pero aceptados. Son el método de los ángulos fijos y el método de las curvas empíricas. En estos dos métodos no les vamos a trabajar nosotros, pero están avalados. En el método de los ángulos fijos, de hecho, te proponen una tabla con ángulos determinados y te dicen que evalúes si está pantallado. En el otro método, en el método de las curvas empíricas, pues te dan ángulos de protección y zonas de protección según la altura de las estructuras que quieres proteger. Y el siguiente método matemático que se utiliza más comúnmente, y de hecho es el que les voy a indicar, es el modelo electrogeométrico. Y aquí está el modelo electrogeométrico. El modelo electrogeométrico, pues bueno, no hay uno solo. Aquí en la norma mismo van a encontrar que hay un montón de variaciones del modelo electrogeométrico. Sin embargo, vamos a trabajar con el estándar, que es el más tradicional que está acá. Y lo que me importa del modelo electrogeométrico, que ustedes le comprendan,
es cuál es el concepto. Este es el concepto del... A ver, este no está. En este. Este es el concepto del modelo electrogeométrico. Un mástil o un cable que estás visto de frente establece una semiesfera con el radio aquí, justo en la punta del mástil o en el centro del cable de guardia. Esta semiesfera tiene un radio que depende de una corriente crítica, que es la mínima corriente a la que el equipo luego ya se dañaría. Esa corriente se llama corriente de choque admisible, corriente de choque. Básicamente lo que sucede es que cualquier rayo que venga y esté en esta zona de esta esfera va a ser atraído por este conductor. Y acá también se establece una zona horizontal, como ven a los lados, que se llama zona de donde caen los rayos a tierra. Si viene un rayo por aquí, estos ya se desvían a tierra. La idea del apantallamiento es que estas zonas cubran, las de las pantallas cubran a las zonas que producen los equipos. Todos los elementos metálicos en el suelo producen una especie de esfera de atracción de los rayos. Si le ven desde arriba a un equipo, también se produce una esfera, porque la verdad es una esfera en 3 dimensiones. Y en el apantallamiento nosotros lo que usamos es el método de la esfera rodante. Y es esto de aquí, en este dibujito se presenta cómo funciona el método. Básicamente, esta distancia S es la distancia de atracción que tienen los cuerpos al rayo, que se calcula con una corriente. Y una vez que tienes esa ruedita, de esa esfera, le haces rodar sobre todas las estructuras metálicas que tengas en la subestación. Si ven aquí, si va de izquierda a derecha, se pueden imaginar que la esfera va rodando, va subiendo y va rodando, y se sostienen todos estos apoyos, incluso aquí en una cerca, y te deja estas líneas punteaditas por donde pasó la esfera rodando. Todo lo que está abajo de esas líneas es como si tuvieras un toldo ahí arriba que te cubre, un paraguas. Todo lo que está ahí abajo se considera pantalla. Y todo lo que no, no está pantalla. De hecho, por ejemplo, acá pueden ver que hay un equipo que dice que no está protegido porque cierta parte del equipo está fuera de la zona de protección. Entonces, en el diseño nosotros buscamos el radio de esta esfera, le dibujamos, normalmente ahora ya se puede hacer con AutoCAD, y evalúas si es que está pantallado. Si es que no está pantallado, pues propones cambios. Cambios como, por ejemplo, ustedes ven aquí, si quieren subir la esfera, les podrían poner los mástiles más altos, los mástiles más cerca, cambios que se pueden hacer a la larga. El diseño también hay que comprender que es un proceso que no tiene una sola respuesta, ¿sí? Depende de las necesidades y de la habilidad de cada uno de los diseñadores. Entonces, eso es el diseño, en realidad es sencillo. Ya vamos a ir haciéndolo. Ahora, aquí en esta hoja de guía es anexo, todavía no está terminada la hoja guía, pero aquí está el método de la esfera rodante, y esto es lo más común. Tienes esta estructura que se llama el pórtico de la subestación, acá abajo están las barras y los cables de guardia. Lo más tradicional es ponerlos así como están aquí. No es obligatorio. Puedes poner los cables y mástiles donde a ti te dé la gana, ¿sí? Pero es lo más común en las construcciones hacer así. Ahora, aquí está otra vez cómo es la idea de la esfera rodante. Como ven, este es el radio de la esfera, una esfera que protege una zona. Y en el entregable, o sea, es decir, cuando tú haces el diseño, ¿qué es lo que tienes que entregar? Aparte de la memoria de cálculo, entregas un plano así. Tienes que dibujar un plano y graficar dónde está protegido. Mira, por ejemplo, aquí hay un equipo desprotegido, tanto en la vista de frente como en la vista de planta. Aquí está visto desde arriba la subestación, dos cables de guardia, y están estas zonas de protección. Estas zonas de protección tienen un cálculo de unos radios, que es el radio de la esfera, y aquí hay unas ecuaciones. Con el AutoCAD ni siquiera me meto a estas ecuaciones, sino simplemente voy midiendo. Pero alguna vez de pronto que se hacía esto a mano, está todo listo para hacer con ecuaciones. Todo esto está en la norma. Les he sacado cortes de lo que nos interesa. Y bueno, pues aquí hay una ecuación de la altura efectiva a la que debería ser el cable de guardia para que te proteja una bala. Pero bueno, entonces, cuando vas a diseñar, lo que necesitas son por lo menos esta información. Y para nuestro ejemplo tenemos estas premisas de diseño. Es decir, igual, tú cuando estás ante un problema tienes que conocer al menos esta información. Vamos a usar el método de la esfera rodante, es decir, el método electrogeométrico, de la IEEE. Necesitas conocer el nivel básico de aislamiento de la subestación. Es una subestación de 138 kV. El nivel básico de aislamiento
se determina con la coordinación. Obviamente con nosotros todavía no hemos hecho coordinación, pero ya le haremos algún rato. Y en todo caso, de los equipos, los catálogos también tienes el bill. Es decir, el bill se conoce normalmente en una instalación eléctrica. Y es tu dato. Aquí nosotros vamos a trabajar con un bill de 650. Necesitas el promedio anual de días de tormenta o nivel ceráunico. Aquí se me ha ido ISO, no es ISO ceráunico, es ceráunico. ISO ceráunico son las curvas de ISO ceráunico. El promedio anual de días de tormenta o nivel ceráunico, vamos a asumir que es 80 en el lugar. Pero el nivel ceráunico es un dato que necesitas encontrar entre el lugar de estudio. No es tan fácil. Especialmente en el Ecuador, porque nuestro mapa ceráunico hecho por el INESEL es súper viejo. De hecho, ya ni lo encuentran. Aquí hay, si buscas el mapa ceráunico del Ecuador, el isoceráunico. Este es el mapa que hizo el INESEL. Y esto es lo que hay. Entonces es un poco difícil. Pero en todo caso, te da una buena medida. Ustedes ven aquí en Quito, está en rangos en el centro de Quito de 60 a 70. ¿Qué es el nivel ceráunico? Días de tormenta al año en la que se escucha que cae un rayo. Pues si yo estoy asumiendo 80, incluso un poquito más, si la pantalla con 80, pues logra para menos niveles, todavía está protegido más. Estoy yéndome más arriba incluso. Pero pueden ver que hay ciertas ciudades que tienen niveles cerámicos más bajos, otras tienen un poquito más altos. Eso es el nivel cerámico. Esto normalmente viene de la meteorología. Les compete a ellos ir levantando estos mapas. Acá debería ser el INAMI. Luego, conociendo el nivel cerámico también, tienes que escoger el conductor de guarda. Normalmente escoger el conductor de guarda se basa primero que maneje la corriente que le vas a hacer circular ahí, de la caída del rayo, que estamos hablando de cientos de kiloamperios. Y prácticamente eso, porque no tiene más aplicación el cable de guarda. Entonces, nosotros vamos a proponer, es una propuesta, que cuando haces un diseño también tú te propones, luego ves si funciona, si no de pronto cambias tu propuesta. La propuesta es de un cable de guardia Lumo Weld de 11 milímetros, cable de acero, acero de aluminio. El cable de guarda va a estar sobre el patio de 138, sobre los pórticos, a una altura de 11 metros desde el nivel cero del suelo. Es decir, así, sobre los pórticos los cables de guardia. ¿Y por qué a 11 metros? Porque en esa carpeta que dice RB Vicentina, vienen los planos, que los voy a abrir con AutoCAD, y tenemos la vista de la subestación Vicentina, tanto en cortes, aquí, como en planta general, las dos. La subestación Vicentina obviamente está un poco viejita. Lo tradicional es dos cosas, ¿no? Si diseñas la subestación de cero, pues el trabajo de apantallamiento es uno de los tantos trabajos que hay que hacer para diseñar la subestación. Entonces tú como planificador pues vas haciendo el plano y puedes modificar algunas cosas. Y otra es que de pronto estás haciendo una modificación de algo existente, como lo que tenemos ahorita. Esta subestación ya existe y tienen un plano aquí, un plano en AutoCAD. Aquí está, es un sistema que tiene un patio que tiene dos barras aquí, y bueno, tiene un patio adicional con un transformador. Pero aquí tiene las dos barras principales, horizontales, y en la mitad pues, de las barras están los equipos de seccionamiento. Visto de frente está aquí. Aquí están las dos barras y en la mitad están los interruptores. Aquí están las barras. Y este ya tiene cable de guardia. Lo vamos a ignorar aquí. Por cierto, aquí van a ver que tiene un cable de guardia vertical, inclinado. No tienes por qué poner el cable de guardia horizontal, como les propongo inicialmente yo. Sin embargo, hacer un apantallamiento con un cable de guardia inclinado significa que el que diseñó tiene que saber bien lo que está haciendo o no sabía lo que estaba haciendo. Hay dos opciones. Entonces, el problema es que visualizar en 3 dimensiones la esfera rodando en un cable inclinado es medio difícil, pero ya les voy a indicar cómo pueden de pronto solventar ese lío. Sin embargo, no hay ningún problema en hacer eso. Pero por ahora le vamos a ignorar que aquí ya hay unos cables de guardia, ¿sí? Porque es una subestación existente. Visto de frente, y aquí, por ejemplo, miren, está la derivación al transformador. Ahora, lo que me importa a mí es las barras. Aquí voy a empezar a pantallar. Y como les digo, el pórtico mide 11 metros. Entonces mi propuesta es poner justo en la punta del pórtico. Podría alguien decir, pongamos una punta más alta, un pequeño mastilito aquí, 1 metro más arriba y le pones a 12 metros. Y es tu punto de diseño inicial para evaluar. Y pueden ver que las fases, las tres fases de la barra, están a 750
Y estoy asumiendo que está un poquito más alto porque no tengo la medida. Ah, no, sí está acá, 8 metros. Entonces, de aquí están estas medidas de premisa de diseño. Por eso dice que el cable de guardia está a 11 metros y el cable de fase es un ACAR 1024 KC1000 de 29 milímetros a 8 metros. ¿Sí? Por último, el porcentaje de posibles impactos debe ser igual o menor al 1%. Normalmente este rango de falla te establece el mismo modelo electrogeométrico. Cuando se trabaja con ese, la misma IEEE dice que el promedio suele estar bajo el 1%. Normalmente es de cajón, pero eso es. El método. El método son 5 pasos, que en realidad son 4, porque el 4 ya casi no se le hace, pero el 5. Vamos a calcular la impedancia del rayo bajo la corona. Luego, con esa impedancia podemos encontrar la corriente de choque, que es la corriente de atracción de los electrodos, todo tipo de electrodo que hay en la subestación. Con esa corriente calculamos el radio de la esfera imaginaria del modelo electrogeométrico. Se puede calcular también el radio mínimo que debe tener la esfera. Le hacemos rodar la esfera sobre la subestación, calculamos la probabilidad de falla y apantallada la subestación. Pues facilísimo. Primero, impedancia del rayo bajo la corona. Todo esto está tomado de la norma. Disculparán que está un poco borroso. Si no, ahí están las ecuaciones de en qué página están de la norma, pero en la norma está en inglés, así que ustedes verán. La impedancia del rayo bajo la corona, el primer paso, es la impedancia que se ve, básicamente que ve el rayo. Y se calcula así, 60 logaritmo de 2 por h sobre rc por logaritmo de 2 por h sobre r chiquita. RC es el radio de la corona. H es la altura del conductor, 8 metros para nuestro caso, ¿no? Nosotros ya sabemos H para nuestro diseño, ya tenemos establecido, las barras están a 8 metros. El radio del conductor metálico en metros. Nosotros tenemos el conductor de fase, según los datos que estaban arriba, era de 29.591 milímetros, pero verán que este era el diámetro. Hay que dividirle para 2 y poner en metros, porque aquí dice que tiene que estar en metros. Ese es el radio R chiquito. Lo que nos falta es el RC. El RC se calcula como el radio de la corona con esta ecuación. Dice que es RC logaritmo de 2H sobre RC menos B sub 0 sobre E sub 0. Este es el BIL. Y el BIL ya sabemos que vale 650, que es la premisa de diseño. E sub 0 es el gradiente de corona que se asume 1500. Pues ya está. 2 por H, esto vale 16, 2 por 8. Entonces la única incógnita es RC. Entonces de esta ecuación sale RC. Cuando ya tienes RC, ya tienes ZS. Ya. Ahora, ojo, cuando tienes un conductor, directamente RC. Pero acá le está puesto, no es nuestro caso ahorita, pero está puesto para que lo sepan. Si tienes más de un conductor, por ejemplo, tienes dos conductores R por fase, con una distancia IL, calculas primero este R sub 0 con esta ecuación, le sumas al RC y este es el RC que usas en la impedancia. ¿Sí? Por si acaso. Pero ahorita no. Entonces, comencemos, jovenazos. Calculen, por favor, RC. Ya tienen los datos. Saquen cuánto vale RC. Radio de la corona en metros. Para resolver esa ecuación, necesitan una buena calculadora, ¿no? O el solver del Excel. Porque si se fijan, la ecuación tiene el RC y un RC dentro del logaritmo. Entonces es una ecuación no lineal. No le van a poder despejar, no tratarán de despejar, se han de morir intentando hacer eso. Esta ecuación es una ecuación que se resuelve recursivamente dándole números. Entonces, si mandas al solver del Excel, le resuelven. Si mandan a una calculadora de estas bien modernas, esta sí le resuelve. Pero de ahí no es tan sencilla la ecuación, es que no vayan a estar tratando de despejar y morir en el intento.
Cuando alguien tenga RC, avisará cuánto sale, por favor. Profe, yo le metí a mi calculadora, pero no sé si estará bien, porque solo tengo la ploma que todo el mundo tiene y me salió RC 15.56. No. Hasta No. acá, ya. No. Inge, a mí me ¿Sí? salió 0.082 TRC. No sé si Sí. también igual le metí a la cálculo. Sí. Ya, gracias. En todo caso, uno puede verificar si pones este valor aquí y tiene que darte cero, ¿no? La ecuación. No creo que salga con 15 cero. A no ser, no creo que tenga dos soluciones porque es de una sola variable. Pero bueno, este sí es. El R es chiquito, ¿sí? Entonces, como salió 15, ya sabía que no es 15, pero así de chiquitico como este de aquí. Una vez que tienen RC, calculen ZS. Es facilito, ¿no? 60 raíz del logaritmo de 2 por 8, h vale 8, sobre el RC que ya calcularon, más el logaritmo de 2 por 8 dividido para el radio. Fijaránse que este radio tiene que entrar en metros, ¿no? Esto es el diámetro para 2 y luego le pasan a metros porque el R tiene que entrar en metros. Y el valor les va a salir la Z de corona en ohmios. Después igual, cuando ya le culminen, dicen cuánto salió. Inge, por si acaso saldría 364.18 ohmios. Creo que sí, no creo, no calculé. Pero las zetas de estas salen altas, cientos de ohmios. Si algún compañero puede constatar, verificar para ver que estemos bien antes de proseguir. ¿Qué dice el público? ¿SIDA 364? Sí, sí, Ya, listo. Validado, así esté mal. Validado. Siguiente. Ya tenemos la impedancia de corona. Hay que encontrar la corriente de choque permitida, que es la máxima corriente que luego ya te empieza a dañar los equipos. Y es facilísima, como ven ahí. 2.2 por el VIL, que vale 650 para nuestro caso, sobre el ZS en ohmios, que salió 364, y la corriente te va a salir en kiloamperes. Ven calculando y veamos cómo está. Facilísimo cuando tienes el VIL. Y la mayoría de veces tienes el VIL. Sin embargo, yo les he dejado acá, abajo hay otras indicaciones. Puedes calcular con el CFO también. El CFO es el voltaje que normalmente es del 50% de probabilidad y suele ser especificación principalmente en aisladores. A veces no tienes el VIL. Entonces, si tienes el CFO, puedes usar esta ecuación que es equivalente. Como ven aquí, las dos son la misma, solo que con el VIL o con el CFO. Cambian un poquito. ¿Sí? E incluso abajo les dejé otra parte de la norma en la que te dice cómo puedes estimar el CFO. Incluso para una cadena de aisladores le puedes estimar. ¿Sí? En todo caso, ya veremos aisladores más adelante y cómo saber los voltajes en todo caso. Pero puedes trabajar con el CFO también. Aunque lo más tradicional es tener el bill, irte al bill. ¿Cuánto sale la I de choque? A mí me salió 4.542. 454. ¿Alguien puede verificar? Kiloamperios sería. Inge, una pregunta. ¿El RC que calculamos arriba ya sale en metros? Sí. Gracias. El Z era 364. Entonces la corriente, verifíquenle por favor que esté bien. 2.2 por 50 o 650 sobre 364 el pico. A mí me Profe. salió esto 3.93, profe. Sí, profe, he puesto mal un dato. Ya, listo.
chequear siempre numeritos. Ya. Debe estar por ahí. Normalmente la IEEE dice que la mínima corriente que suele salir por aquí, la que se considera mínima, es 3 kiloamperios. Por ahí está. Es pequeña porque desde aquí para arriba se daña todos los equipos que tengas en esta subestación, según el bill que tienes aquí. Es lo que significa esta corriente. Ahora, con la corriente de choque, el siguiente paso es encontrar el radio de la esfera, usando un modelo electrogeométrico. Y este es el modelo electrogeométrico aceptado por la IEEE. No es el único. Aquí dice que el radio de la esfera en metros es 8 por K, que es un coeficiente que vale 1 para los cables de guardia, 1.2 si usas mástiles, ahorita estamos con cables, y si combinas, la IEEE te dice que uses 1, que es más conservador, o sea, si combinas cables con mástiles. La corriente de choque que salió 3.97, 3.93. Entonces, el radio sería simplemente 8 por 3.93 a la 0.65. Se acabó. Y eso sale en metros. Ahora, para que ustedes sepan, este radio es el modelo electrogeométrico y el modelo electrogeométrico es A por I a la B. Los números A y B son los que estamos teniendo aquí, unos dados por la IEEE, pero no son los únicos. Ustedes pueden encontrar en la literatura e incluso en la norma mismo hay otros modelos electrogeométricos con otros valores de A y B, ¿sí? Entonces, no es único estas constantes. Depende de lo que estamos haciendo. Para este caso aceptado es este de aquí, para el diseño en subestaciones. ¿Cuánto salió el radio? 19.47.4. 19.47. 47.4. 19.47, ¿ya? Metros. Listo, gracias. Entonces, ya sabemos el radio de la esfera. De hecho, hasta aquí ya está. El cuarto paso, que es encontrar la radio mínimo, es un paso que te puede ayudar cuando estás diseñando. Si tú quieres poner un pórtico así con la esferita que va a estar aquí, tiene un radio S mínimo, no se ve mucho, disculparán ahí también, que se puede calcular con la altura del pórtico, la distancia al centro del pórtico, la altura de la barra, y puedes encontrar cuál es el radio mínimo, para que tú ya sepas con ese radio mínimo cuál es la corriente de choque que aproximadamente podría darte esto de aquí. Eso te ayuda como para diseñar, pero en el dibujo te das cuenta, en realidad por eso este paso le obvio en realidad. Y la corriente, dado el radio mínimo, puedes calcularle aquí. Ahora, el quinto paso, ese sí le hacemos, que es el cálculo de probabilidad de falla. Como dice aquí, simplemente es la probabilidad de que la corriente sea más grande a la corriente de choque. Sería 1 sobre 1 más la corriente, que era 3.93, sobre 24 a la 2.6. Esta es la curva de probabilidad que está dada por la IEEE, que es esta de aquí. Esta es la distribución de probabilidad. Denme viendo cuánto sale esa probabilidad. Eh, 0.99 me salió. 0.99, un medito más. Unos dos más. 10.26. Ya. 99.1%. Es grande. ¿Y saben por qué es grande? Porque dice, ¿cuál es la probabilidad de que la corriente del rayo sea mayor a la de choque? La de choque es apenas 3 kiloamperios. Los rayos tienen muchísimo más, entonces hay altísima probabilidad. Hay alta probabilidad que te caiga un rayo de 10, de 20 kiloamperios. ¿Sí? Siempre va a salir grandote. Sin embargo, lo que esto me indica es que existe una altísima probabilidad de que los rayos sean más grandes. Básicamente, en esta subestación, 99% seguro que te cae un rayo más grande de 3 kiloamperios y marcha la subestación. Es lo que está diciendo aquí. Por otro lado, de aquí mismo se calcula lo que dice acá, la probabilidad de que la corriente sea menor a la corriente de choque, y esto sirve para el riesgo. Entonces, esta probabilidad, que le voy a llamar, qué sé yo, P sub m, es 1 menos la probabilidad de acá, complemento. ¿Cuánto saldría eso? Sería 0,0009. Ahí le voy a dejar, ¿ya? Hay más decimales.
Acá, listo, no hay más decimales. Entonces, esta es la probabilidad. 0.9% con la que luego voy a trabajar para el riesgo. Pero ahorita le tengo solo guardado este numerito. Y básicamente, sí, ya está. Después evaluamos lo de aquí. Ya está. Lo que me interesa es esto. Acabo de encontrar la esfera, el radio de la esfera que atrae los rayos. Una esfera de 19.47. Entonces me voy acá al AutoCAD y aquí le voy a hacer rodar la esferita en la subestación. ¿Saben usar AutoCAD, jovenazos? Y lo que les voy a mandar de tarea, que terminen de dibujar esto en el informe, ya les toca aprender, ¿no? AutoCAD, cuando ustedes les dan los planos, no siempre te vienen a escala, así que lo primero, verificar la escala. Segundo, ir a aprender AutoCAD. Pidan que les den cursos en la asociación. Todo ingeniero tiene que saber usar AutoCAD. Y tercero, ¿cómo saco la escala? Acá los comandos son bien sencillos. Aquí tienes la barra de dibujo y también se puede usar con unos comandos que les van a ir viendo. Por ejemplo, una línea. Aquí aparece este punto, mira, de la mitad me está diciendo que si yo le doy clic, la línea nace ahí. Si le doy clic en este otro punto de aquí, le mido hasta ahí. Y ahí ya está apareciendo un número. Mide 48 unidades. Pero en la cota del dibujo dice que eso es 12 metros. Entonces, ¿cuál es la escala? Lo que está ahí está dividido para 4, ¿no es cierto? Eso es la escala. Pues ya hace la escala. Entonces, no le dibujo la línea, solo le puse ahí para medir. Entonces, yo tengo que dibujar una esfera de 19,47 y hacerle 4 veces más grande. Entonces, simplemente un círculo, haces clic donde te da la gana, estiras de aquí y ahí te está pidiendo ese cuadrito el radio. 19,47 y esa esfera mide 19,47. Pero como tengo que aumentarle la escala en 4, yo me sé los comandos en inglés, porque se aprende. Guión bajo son en inglés, también hay comandos en español. Supongo que debe ser escala. En inglés es scale. Ahí mismo te sale una lista de comandos. Das scale y ahí te dice, selecciona un objeto, enter y pasas al siguiente. Un punto base, que es desde donde va a moverse el cuerpo. Y enter y no puse la escala. A ver, otra vez. Ahí, esto, un punto base por aquí. Y ahí dice el factor de escala. 4 veces. Ahí está. Esta es la esfera de 19 metros ya en la escala del dibujo. ¿Sí? A veces así pasa. Por ejemplo, este plano, miren. El plano no lo haces tú y te dan con una escala diferente, ¿no? Pues verifican. Eso siempre es típico en los dibujos. Hay el comando copy, guión bajo copy para copiar. Pero no voy a copiar, le voy a mover. El guión bajo move sirve para mover. Aquí te dice selecciona el cuerpo. Con enter o con clic derecho pasan al siguiente, que dice presiona un punto base, es decir, desde dónde le quieres mover, por ejemplo, desde aquí, y se mueve la esfera. Y aquí viene lo que es un poquito de paciencia, hacer coincidir ahí está. Si ven la esfera, está más o menos en los 2 centros donde van a ir los cables de guardia, y puedo ver desde ahorita que está bastante bien, porque el área de protección está mucho más arriba de las barras y todas las barras están bajo esta área de protección. ¿Sí? O sea, al menos en la barra está todo chévere. Pero hay que hacerle rodar la esfera por toda la subestación. Entonces tengo que llevarle de aquí para acá, para acá. Para eso voy a ir copiando. Pongo copy. Ahí. Y ya les digo, con paciencia, clic derecho ahí. Y voy a ubicarme acá. Y esos puntos que aparecen aquí te dicen que ahí se va a pegar. Pero a veces estorban, así que no quiero que se pegue ahí. Yo quiero que se pegue entre los ejes. Ya, ahí. Ahí se pega la siguiente esfera. Porque se apoya en todos los soportes que están aquí. La siguiente esfera va a girar desde por aquí, le voy a agarrar. Y esta esfera tiene que venir ahí, chévere. Las últimas necesito las líneas del piso. Para poner una línea, con L puedes sacar una línea. Este es el nivel del piso, desde aquí voy a tirar una línea larga porque la esfera tiene que llegar al nivel del suelo, por acá. Ahí. Y otra línea por acá, selecciono ese punto.
Como ven, ahí hay un rastreador que me dice ahí sale horizontal y ya está. Voy a coger otra vez la esferita con copy. Y voy a tratar de tomarle acá abajo porque, vale, también el centro. Tomarle acá abajo porque ahora tiene que coincidir ahí. Maravilla. Si ven ahí, quedó. Y el otro, de esta línea, qué bestia. Listo. Ahí está. Lleno de círculos. Este está de más. Si quieren borrar esto, hay un comando que se llama trim, o trim ahí. Y esto, seleccionas todos los cuerpos que quieres aquí borrar, serían todas las esferas. Porque no me interesa ver las esferas hacia arriba, sino que solo quiero el área de protección. También esta línea que está por acá y esta línea que está por aquí. Todo lo que quieras cortar. Das Enter y luego vas seleccionando lo que quieres borrar. Quiero borrar este pedazo, este, y miren cómo se va borrando, ¿no es cierto? También tiene que desaparecer este y este. Y es suficiente, aunque me faltó uno. Pero bueno, no le borré el último pedazo. Pero luego le podría borrar. O de una vez, a ver, de una vez. Tengo que hacer trim entre este y este de aquí. Enter y solo borro este pedacito. Ahí está. Y si le ven, pues de hecho voy a quitar estos cables de guardia originales que están aquí. Con su primero estoy borrando. Quito el otro, con otra pantalla. ¿Listo? Allá. Ahí está. Puedo ver toda la zona que está abajo, esta sombrita, este toldo que hace las esferas. Todo eso está apantallado ahí. Si quisiera le pudiera pintar aquí con unas liñitas. Y veo que no hay nada que esté fuera de la pantalla. Está cumpliendo el criterio de apantallamiento. Ahora, aparte de observar aquí que está todo bien apantallado, también lo tradicional es dibujarle en la vista de planta a una altura específica. Por ejemplo, lo más común es alturas de 5 metros, como esto de aquí. Miren, ahí a veces hay interruptores, hay descargadores o algún elemento que está sobre una estructura y que típicamente se asume 5 metros. Entonces lo que voy a hacer es dibujar una línea. Simplemente por aquí puedo tomar una línea desde el nivel del piso. 5 metros, como estamos en 4 veces la escala, sería 20 metros. Ahí es. Luego le voy a mover hasta que choque con la esfera. Ojo aquí. Este es mi punto base. Y desde aquí le muevo por el nivel del piso. Miren, ahí. Ahí. Se movió, ya se pegó. Ahí está. Está con doble movimiento. Ya. ¿Y para qué hice eso? Pues para tomar la medida. Se movieron las escalas. Ya se movió todo el que aquí estábamos. Bueno, no importa en todo caso. Ya sé dónde estaban los puntos de referencia porque estaba aquí. Por aquí estaba. Les decía esto porque necesito cuál es la distancia horizontal desde el cable de guardia. Es decir, aquí estaba en este punto originalmente antes de que se me mueva el cable de guardia. Le podría acotar, aquí hay un acotamiento. Veamos cuánto marca. Desde este punto a este punto de aquí.
Marca 18 la cota de aquí. Y 18, como estamos dividido para 4 por la escala, son 4,50 metros. Desde el cable de guardia hacia afuera, 4,50 metros te protege a cuerpos de 5 metros. ¿Y cuánto protegerá desde el cable de guardia hasta que llegue a nivel del suelo? ¿Sí? El radio de la esfera hasta acá. Aquí, ¿cuánto está? 66 dice la medida ahí. Entonces 66 dividido para 4, 16,50. Eso es lo que tenemos. Desde el cable de guardia hacia afuera te protege 16,50 metros y 4,50 metros hasta ahí, cuerpos de 5 metros. Para ahí, pues ya va reduciéndose la zona de protección. Entonces, eso es esto de aquí. ¿Por qué necesito eso? Porque en la vista de planta, así está la subestación. He diseñado ahorita de una de estas barritas, ¿no es cierto? De las dos, en realidad. Y está la pantalla aquí, que normalmente te cubre todo dentro, pero falta hacia afuera. Entonces, hacia afuera hay que dibujarle las esferas con el radio, con los dos radios que acabo de medir. Es lo que está indicado aquí. Entonces, ahora que ya le medí, pues ya cuando le hagan el AutoCAD ya sabría de qué tamaño tiene que ser. Así es la barra, ¿no es cierto? Entonces, el cable que está más afuera de la barra de la subestación tiene un radio de protección, este radio de aquí, que por lo que acabo de medir en el AutoCAD es 16,5. Entonces, desde el cable hasta afuera, 16 metros que cubre. Pero también muchas veces se indica cuál es el área de protección hasta una altura de 5 metros. Entonces, eso es un radio así, mucho más chiquito, aquí. Y toda esta área, yo ya le medí ahí en el AutoCAD, eso es lo que estaba poniendo esa línea, y mide 4,50. Entonces, yo sé que de aquí para afuera te cubre 5 hasta 4,50, están cubiertos los cuerpos con esa altura, y más allá de eso, hasta 16,50. Entonces, para ir dibujando, pues simplemente hay que ir dibujando aquí líneas y esferas aquí. Esto mide 16,50, esto mide 16,50. Por aquí se van a encontrar, aquí se traza una línea y se hace un empalme de 16,50 y ya tienes este dibujito. Es la zona de protección. La barra de aquí del dibujo que ustedes tienen de la Vicentina, tiene acá la otra barra, que va a ser lo mismo. Cubres así, se solapan y tienes toda esta área de protección. Entonces, más o menos la subestación va a quedar cubierta así. Entonces, ¿por qué es importante hacer el dibujo de vista de planta, aparte de dejar indicado? Es porque aquí tú te fijas si quedó o no quedó cubierto todos los elementos de la subestación. Puedes tener, por ejemplo, qué sé yo, aquí tienes las barras de la subestación con otra barra por acá y hiciste algún diseño que te salió el área de protección así y el área de protección así. Y aquí en la mitad no hay protección. Entonces te fijas ahí y dices, aquí falla algo, ¿no es cierto? No estoy cubriendo. Puedo poner un cable aquí, poner un mástil y ir cubriendo. Otra cosa típica que suele poderte pasar es que de pronto aquí hay una estructura, un edificio, una casita, una bodega, algo que tienes que proteger, que se quedó fuera del área de protección. Entonces ahí como diseñador tienes varias posibilidades, ¿no? De pronto yo pondría un mastilito aquí, dos mástiles, dependiendo. Los mástiles también tienen esta esfera, en nuestro caso de cuánto era, de 19 metros. Entonces tienen un área de protección así y ya te cubren ahí. Tal vez con uno le puedas cubrir, depende de cuánto mida ese cuerpo. Alguien puede hacer otras cosas, ¿no es cierto? Es que es lo que veo en esta subestación y también ya te da algunas ideas. Y es que podrías poner un mástil aquí y mandar cable de guardia de aquí y de acá. Entonces esto te da un área de protección más grande y la esfera. ¿Sí? Entonces son libres de apantallar ustedes. Viendo que se cubran todas las áreas, que no malgastes el material. En realidad. Por eso hay que dibujarlos. Pero estos radios que están aquí salen del dibujito que se me movió, pero que es el dibujito que estamos viendo aquí. Y si aquí hubiera un cuerpo que se sale de la pantalla,
Por ejemplo, eso también te puede pasar en este mástil en la vista de frente. Aquí. Tienes un equipo que quedó afuera, entonces aquí podrías proponer poner un mástil. Si pones un mástil, ya le arreglas ese problema. ¿Cierto? Lo que estoy diciendo es esto de aquí. Podrías poner un mástilcito aquí, ya sea mástil o mástil con cable de guardia, y así la esfera rodante ya se apoyaría en este otro y ya le protegiste. Entonces, el dibujo te permite observar, y obviamente con AutoCAD, trabajándole con más paciencia, te deja ver muy bien, y cuando ya está hecho todo esto, está pantallado. En realidad, el apantallamiento es así de simple. Observas que el área de protección de la esfera rodante cubra todo lo que tú necesitas proteger, y ya está pantallado. Ya se acabó el diseño. Tú escoges si hacer más altos los cables de guarda, si hacer más anchos los mástiles, más adelante o más atrás. Es libre. Ahora, finalmente, cuando ya está verificado que has cumplido tu apantallamiento, en este caso de la subestación, hay que calcular la probabilidad de falla, usando el riesgo de falla más que todo. ¿Dónde estábamos? Aquí está. Entonces, nosotros ya calculamos esta probabilidad de falla, que es el 1 menos el 99%, que es menor al 1%, que también era premisa de diseño. La premisa de diseño, vieron que decía que usemos una probabilidad aceptable de fallas de menor al 1%. 0.9 salió aquí, podemos usar esa. Pero incluso la IEEE, ¿dónde está el cálculo? Aquí está. Ese es el último paso. Hay que calcular el GFD, que se llama la densidad de caída de rayos a tierra. Ground Flash Density. Y se miden impactos por kilómetro cuadrado por año. Se usa el nivel ceráunico y básicamente es el GFD es 0.12 por el nivel ceráunico. Nosotros ya vimos que nuestro nivel ceráunico era 80. ¿Cuánto sale 0.12 por 80? Ese es el GPD 8 por 12, 96. 6. 9.6. Sería 9.6 impactos por kilómetro cuadrado por año. Así se mide esto de aquí. Ese es el GPD nada más. Ahora, este GPD le podemos multiplicar por la tasa de fallas que tenemos nosotros. Y esa es la cantidad de impactos, perdón, primero por el área. La cantidad de impactos esperados en el área de estudio, que le podremos llamar X, no tiene un nombre específico. Y simplemente sería este GFD por el área. El área en kilómetros cuadrados, porque el GFD está en kilómetros cuadrados. Entonces necesitamos saber el área de la subestación. Ustedes le podrían medir a la subestación con más paciencia, sin embargo, por el tiempo, pues yo le voy a aproximar como que fuera cuadrada, porque ven que no es cuadrada, ¿no? Pero si le ven así cuánto mide en el frente, mide 35, 38, 38, mide más de 100 metros del frente. Redondeamos en 120 metros. Y el fondo igual mide un poquito menos, le voy a redondear a 80. Ahorita, cuando uno hace, no redondea nada, calcule el área, ¿sí? Entonces, si asumo que esta subestación mide 120 metros por 80 metros, esto me da 9.600 metros cuadrados, ¿no es cierto? Y como en kilómetros cuadrados le divides esto para 1.000.000, sería 0,0096 kilómetros cuadrados. Entonces, ahí está. El GFD es 9.6 por 0,096. Venme viendo cuánto sale. 9.6. ¿Y este resultado en qué unidades está? Está en, se van los kilómetros cuadrados y se mide en impactos por año. Y de este X también le voy a sacar el inverso. El inverso de X se entiende más, porque el inverso de X se mide, en cambio, en años hasta tener un impacto. Pues, ¿cuánto salen los dos? El valor y luego su inverso. X da 0,092. Ya. Su inverso, 10,85. listo. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Que en el lugar donde está la subestación, con la probabilidad que tiene el cálculo del GFD, obviamente,
tienes la posibilidad de que te caigan 0.092 impactos de un rayo a la subestación por año. Pero, dado la vuelta, se entiende mejor. Es decir, 10.85 años para que te caiga un impacto. Básicamente, en 10 años y pico, te cae por lo menos un rayo a la subestación. Sin pantalla. Esto es sin pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Si tú a la subestación no le apantallas ahí, en 10 años te cae un rayo, por lo menos un rayo. Y el rayo no tiene 3.000 amperios. Un rayo tiene 5.000, 20.000, 25.000. Entonces, en 10 años marcha la subestación. Así de sencillo es lo que entenderías aquí. Ahora, con pantalla, ¿qué se hace? Simplemente este X, digamos, con pantalla, le multiplicas el X por la tasa de fallas que calculamos hace rato, que era 0.009. Entonces, este X era, ¿no? 0.092 por 0.009, que era este riesgo de falla que calculamos acá arriba. ¿Sí? Ya con la pantalla es bien bajito. Entonces, ¿cuánto sale? Obviamente esto te va a salir en impactos por año. Le sacamos también este al inverso, porque el inverso me da mejor la idea. Y este te dice años hasta tener un impacto. ¿Cuánto sale? 0.000 ¿Otro cero? 82.8. En inverso, 1207.73. ya. Esto va normalmente en las memorias de cálculos, todos estos cálculos, ¿no? Normalmente el resultado del apantallamiento es la memoria de cálculo más los planos de la zona de apantallamiento. ¿Qué dice? Mira, en número acá, bueno, en número chiquitito, ¿no? Pero si le das la vuelta se entiende más. 1.200 años hasta que caiga un rayo. Que se pase el apantallamiento, ¿sí? Caer rayos, te van a caer rayos. Pero 1.200 años hasta que te caiga un rayo que se pase el apantallamiento. Esa es la idea del apantallamiento. Entonces ya tienes medido el riesgo. Tu subestación tal vez falle en 1.200 años. Entonces, ya. Ahí se acaba el diseño de la subestación. Ojo, puedes usar este valor o incluso la IEEE en la misma norma te recomienda que un valor adecuado es 0.005, que el método electrogeométrico te garantiza que está cerca de ese valor, que es más chiquito incluso, y te da un valor más grande en años. ¿Sí? Eso. Ahora, esta aplicación 3D, no sé, 3DSD, que es una aplicación de MATLAB, les quiero mostrar para que terminen de comprender el método electrogeométrico. Normalmente, uno de los problemas del apantallamiento es que no hay software dedicado, o sea, todavía no hay un simulador que nos sería genial, que nos deje meter la subestación y que nos calcule las áreas de protección y nos dibuje, sería una maravilla, ¿no? Bien, con AutoCAD ya uno más o menos se imagina cómo rueda la esfera sobre la subestación. Ver en 3D es lo mejor que puedes, porque ahí comprendes perfectamente. Esta aplicación tiene el método de ángulos fijos y el método electrogeométrico. El método de ángulos fijos no le voy a usar porque de hecho ni creo en ese método. Y el segundo, el electrogeométrico, ese es el que estamos trabajando. Tienes que primero meter el tamaño del equipo. Esto te puede ayudar incluso para rapidísimo saber cómo apantallar un edificio. Aquí lo que modelas es el volumen del cuerpo que quieres apantallar. Entonces, como ejemplo, para que primero le comprendan, le voy a dibujar un volumen que mida 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 2 metros de altura. A eso quiero apantallar. Como tienes modelo electrogeométrico, el modelo electrogeométrico es A por la corriente crítica a la B. La corriente crítica nos salió 39.73, me parece, ¿no es cierto? Esa es la corriente de atracción, la corriente de choque que el cuerpo tiene y con el que atrae los rayos, 3.93. El A vale 8 y el B vale 0.65. Entonces ya está aquí modelado con el modelo electrogeométrico. ¿Qué es lo que hace otra vez en el modelo electrogeométrico? Todo cuerpo metálico genera estas zonas de atracción. Y la idea es que el apantallamiento esté más arriba para que le caiga la pantalla. Entonces le voy a poner un mástil. Aquí tienes la opción de poner un mástil. Insertas con coordenadas, fijándote aquí en el dibujito en 3 dimensiones. Le voy a poner en todo el centro del cuerpo. Serían 0,5,
0,5 y a 2 metros. Tiene la misma altura. Veamos qué pasa ahí. Si le pongo OK, aquí te va a poner el mástil y de una vez ya calcula la zona de protección. Este calcula cómo define el modelo electrogeométrico. En el AutoCAD yo dibujé el método de la esfera rodante para saber dónde está apantallado. Pero el modelo electrogeométrico lo que calcula son esferas sobre los cuerpos. Y aquí está, obviamente no te muestra toda la esfera, pero ya te muestra una gran parte. Creo que estoy equivocado en un valor. ¿Cuánto le metí al equipo? 3,93, porque la esfera es de 19 metros. No, no puedes llegar hasta una altura de 100 metros. A ver. 1 metro, 2 metros. La corriente era 3,93, ¿verdad? A, que está aquí, vale 8 y B vale 0,65. El mástil le iba a poner en 0,5, 0,5 y 2 metros. Ahí sí. ¿Por qué me di cuenta? Porque ya calculamos nosotros de qué radio es la esfera. Es una esfera de 19 metros, ¿no es cierto? 19 metros desde arriba del cuerpo, pues como ven en el eje Z está un poquito más arriba de los 20, debe estar en 21 metros. Y me estaba saliendo en los 100 metros, entonces debería haber metido un mal número. Entonces miren, justo te coinciden las dos esferas. La esfera del mástil que es en verde y la de la pantalla, la esfera en rojo que es del cuerpo. Y no te va a cubrir nunca. Evalúa la protección y aquí te dice no te cubre. ¿No es cierto? No está pantallado. Le voy a subir al mástil. Puedo poner aquí en editar. Edito el mástil 1 y la altura le voy a subir 1 metrito. Hagámosle más alto. En vez de 2 metros, 3 metros. Editar. Pongo OK. Ya miren, la zona de la esfera está más arriba que la zona roja, que es la del cuerpo. Evalúo. Todavía no está pantallado. ¿Por qué no está pantallado? Simplemente porque las esferas deben estar mal solapadas. Verán, aquí en el AutoCAD podría darme cuenta de eso en un dibujito rapidísimo por aquí. Voy a desactivar la grid. No me gusta ahí. ¿Ya? Voy a dibujar aquí una línea del cuerpo visto de frente. Mide 1 metro por una vertical de 2 metros. 1 metro para acá y 2 metros para acá. Ese es el cuerpo. Y dibujé un mástil en la mitad que mide 3 metros. Ya, ese es el cuerpo que estoy dibujando. También teníamos una esfera que tiene radio aquí, justo en el mástil, de 19,47 era, ¿verdad? Ya. No quedó la esfera. Y radio 19,47. Ah, no, sí ha estado grandote. Están dos, ya. Y la otra esfera, para que se vea, aquí hay unas capas. Voy a crear en propiedades de capa. Pongo una nueva capita. Cambiamos el color para que sea... para que se vea. Cierro la capa. Pongo acá. Listo. Y voy a poner otro círculo. El radio de este círculo, en cambio, este es del cuerpo. Ahí. 19,47. Ahí está. Y la otra, 19,47. Y ahí está. La curva negra es la del mástil, las rojas son la del cuerpo. Y aquí está el detalle, ¿sí ven? Aquí, la curva roja se sale de la negra. Entonces, por aquí, cualquier rayo que venga donde está el mouse ahorita, no le pega al mástil, le pega al cuerpo. No está bien protegido. Pues aquí se puede ver lo mismo que estamos viendo en 3 dimensiones, también en 2. ¿Sí? Por eso no le pega, por eso no le cubre. Entonces yo podría ir jugando, de hecho aquí también podría ir viendo cuando la esfera le cubra, ¿no? Y puedo ir probando acá. Entonces, si yo cambio otra vez el mástil, voy a ponerle a 4 metros, que sea un mástil más alto. Evalúo, ya está. Tienes que proteger una casucha de 1 metro, ya, con un mástil de 4 metros protegido del rayo. Así de sencillo. ¿Qué pasa si le mandas muy arriba un mástil, no? Siempre les recomiendo, como les decía a ustedes, con conocimiento, pues uno diseña, ¿no?
no es solamente decir que va a ser más alto, puedes hacerle altote, qué sé yo. Andémosle a 25 metros. Alguien dice, hagamos altísimo para que como está alto le cubre el reflejo. Ahí está. ¿Ya? Si está protegido, hasta ahí, si funciona. Sin embargo, aún es un medio desperdicio. Pero hay alguna altura en la que ya no te va a proteger. Podría ir probando, no sé, veamos, voy a exagerar. Voy a mandarle a 100 metros. Ahí, ahí. Mira, ahí. Ahí no está protegido. ¿Y por qué no está protegido? Porque aquí la esfera se cierra en el mástil y luego recién abajo está la esfera de tracción. ¿No le cubre? Entonces aquí se puede ver esto de aquí. Ahora, lo que voy a usar es esta aplicacioncita para también validar un poco lo que hicimos en la subestación y tratar de verle si quedó bien apantallada con la propuesta que hice. ¿Cuál era la propuesta que empezamos? Bueno, aunque voy a tomar ahorita solo un modelo de un pedacito de la subestación. Este, aquí. La subestación le puedo modelar aquí como un cuerpo de 6 metros de ancho por 8 de alto. Y de la profundidad que mide la barra, que mide un poquito más de 100 metros, pero le voy a aproximar a 100 metros, para, más que todo para meter rápido los números. Y los cables de guardia ya sé que están 3 metros hacia los lados de las guardas, de las fases, y están a 11 metros de altura. Entonces, poniendo ahí, ¿será que están apantalladas las fases de la barra, que es lo que me preocupa? Le voy a validar acá. Primero voy a crear igual un equipo, ¿no es cierto? Que mida 100 metros, 6 metros y una altura de 8. La corriente de 3.93, una altura, un valor A era de 8 y el valor B era de 0.65. ¿Ok? Y ahora voy a añadir cables de guardia. Inserto un cable de guardia y aquí mismo te dice, ¿no? Los cables de guardia pones con estas coordenadas X, Y, Z, siguiéndole a la subestación. Entonces, ¿dónde iría el primer cable de guardia? 3 metros más atrás en el eje Y. Porque el eje Y mide de 0 a 6. Entonces, en menos 3, menos 3. Y le voy a poner igual, como que no puse un número. Le voy a poner igual en el X, 3 metros hacia adelante, 3 metros hacia atrás. Entonces el X estaría en menos 3 para que esté 3 metros hacia acá a la izquierda y en 103 para que esté más atrásito de la esquina del cuerpo. Y 11 metros. Y listo. Ese es el primer cable de guardia. Cuando termine de calcular podré poner el segundo cable de guardia. Ya, ahí está el 1. Ya le pueden ir viendo cómo se forman las esferas encima de ellos. ¿Y dónde iría el otro? El otro tiene que ir en C-3, 0, 6, en 9. En Y9, hacia adelante en menos 3 y hacia atrás en 103. Y altura de 11 y 11. ¿Ok? Y miren, las esferas rojas es la zona de atracción del cuerpo, las esferas verdes es la zona de atracción de los cables de guardia. Están sobre, al menos en el dibujo en 3 dimensiones, se ve que están un poquito sobre las curvas del cuerpo en sí, el volumen que es la barra. Así que inicialmente creería que están apantallados. ¿Sí? Ahí está, el segundo paragüitas que es este de aquí, evalúo, y, oh, no hay. ¿Por qué no está apantallado? Aquí puedo irme viendo un poquito, no responde tan rápido, pero bastante sí responde.
Mira, de frente yo sí le veo las curvas sobre sobre las curvas rojas. Es decir, por este lado me parece que es por el ancho de los mástiles, no le veo problema. Voy a tratar de verle desde arriba. Y ahí, si te imaginas tú también un poquito en 3 dimensiones lo que está pasando, ya creo que encontré dónde es el problema. Aquí en los costados, en el eje Y que dice, no le veo mayor problema, porque la curva verde sale bastante de la roja, ¿sí? Está cubierto por los lados. Pero por adelante, por atrás, apenitas se ven la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que los mástiles, yo les adelanté solo 3 metros, están muy cerca de las barras, hacia adelante y hacia atrás, y no me está pantallando por adelante o por atrás de la barra. Conociendo eso, lo podremos modificar. Puedo editar el cable de guardia. Entonces, esto es lo que digo. Yo le puse en menos 303 para que esté 3 metros más adelante. Puedo ir probando, ¿no? Incluso debería medir. Luego voy a probar 5 metros aquí. Le digo edit. Al segundo cable también le voy a editar lo mismo. Es decir, estoy recorriendo 2 metros más adelante y 2 metros más atrás. En total 5 metros desde la barra. Ok. Y otra vez. Esta aplicación demora un poquito, como ven ahí, también tiene sus limitantes, ¿no? Pero es una gran ayuda, al menos visual. Ya después de ver esto de aquí, uno ya puede comprender cómo funciona el apantallamiento, cómo funciona la idea del modelo electrogeométrico de manera clara. Con esto puedes apantallar lo que te dé la gana. Edificios también, o sea, en realidad es bastante simple. De hecho, para un edificio sería sencillísimo con esta aplicación. Ni siquiera calcularía mucho. Lo único que necesitas calcular es la corriente de choque permitido. Ahí está. Y entonces, ese era el problema. El problema era que en la vertical, hacia adelante, estaban muy cerca los mástiles de aquí, en los lados frontales. ¿Eso qué significa en la construcción? Si yo estoy diseñando la subestación, entonces aquí, en la vista de planta, aquí están las barras. Esta línea amarilla es donde están los pórticos y donde estoy poniendo los cables de guardia. Y acá atrás, donde está el mouse ahorita, es donde empiezan las barras. Entonces me acabo de fijar que si esa distancia es menor a 3 metros, hacia adelante no se apantalla la barra, ¿no es cierto? Ese es el detalle. Entonces, ¿qué haría? Pues obviamente yo puedo hacer que el pórtico le gane un poco de distancia. Yo vi que está 5 metros, pero tal vez sea menos, hay que ir probando. Pero digamos que sea los 5 metros. Simplemente las barras se retrocederían un poquito más atrás. Si es que no están, si es que esto está en construcción, o adelanto los pórticos, los metritos que me faltan, ¿no? Pero lo ubico geométricamente para que me dé la ubicación y que de pantalla. ¿Sí? Entonces, esta aplicación en 3 dimensiones sirve para validar algo así. Ahí te puedes fijar que el apantallamiento en 3 dimensiones es mejor evaluarlo cuando puedas. Ahí. Y eso es apantallamiento de la subestación. Simple, simple. Siguiente, apantallamiento de líneas. La práctica no acabamos hoy, por cierto, jovenazos, porque recién acabamos ahorita subestación. 2 segundos de cranear. Líneas. Las líneas siguen el mismo modelo electrogeométrico. Es decir, el concepto es el mismo. Pero ¿cuál es el problema de las líneas si comparo con la subestación? El ángulo de protección.
este de aquí. Aquí están las líneas, está este que dice GFD, se me ha pasado, esta tiene que ir en líneas, pero después al revés, ya regresó a esa gráfica. Aquí empieza el apantallamiento de líneas, usando el estándar 1243 de la IEEE, pero se basa en el modelo electrogeométrico, tal como acabamos de ver. Tiene unas pequeñas diferencias nada más. Y en esta imagen es la diferencia del problema que hay en las cables de guardia. En las subestaciones nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita la barra, y podemos poner los pórticos con los cables de guardia aquí, ¿no es cierto? De manera que estos protegen hacia afuera. Aquí tienes la esfera de la barra, aquí tienes la esfera de los cables de guardia y te cuidan toda la subestación. En las torres de transmisión no siempre es posible hacer esto, especialmente en las líneas asimétricas. Y la línea que vamos a poner a prueba, por cierto, es la que hemos venido trabajando todo este bimestre. Entonces, me parece que en las hojas guías, donde tengo una que está en PDF, en la 3 estará. Aquí está. No, este es el modelo. ¿Dónde está la hoja guía? Aquí está. Esta línea, miren, es completamente asimétrica. El cable de guardia no puede estar afuera de los conductores. Entonces, cada conductor establece un radio de atracción, ¿no es cierto? Entonces, este conductor de aquí establece una esfera. Este conductor de aquí establece su respectiva esfera. Este también una esfera. Y la guardia una esfera. Entonces, tal como está en esta línea, no se puede proteger todos. Ese es uno de los problemas en las líneas de transmisión. Uno normalmente quisiera llegar a esto, ¿no? Pero a veces no se puede por la construcción. Tú le puedes proponer esto, pero te sale costoso. Las estructuras salen muy grandes. Entonces, lo tradicional es que te pase esto. Que el cable de guardia, como está aquí, establece su zona de protección y el cable de la fase tiene igual su zona de atracción. Y donde se solapan aquí esta zona en rojo no está protegido el cable de fase. Rayo que caiga por aquí, en teoría se va a la guardia. Rayo que cae por aquí, se va a la fase. Entonces te falla el blindaje. En las líneas sí falla el blindaje. Lo que hacemos nosotros es un cálculo de la probabilidad de la falla que se llama la tasa de salida o tasa de falla del apantallamiento. Y usamos una tasa aceptable. Es bastante difícil llevarle a cero porque se te hace costoso, como este de aquí. Eso es la diferencia principal que hay en las líneas de transmisión. Ahora, tasas de falla. Las tasas de falla se evalúan según la IEEE, hay dos tasas de falla. Falla de blindaje, que tienes aquí una tablita de referencias de valores tradicionales recomendados. Es decir, las tasas de falla deberían estar por aquí. Y tasas de falla totales que suman la de blindaje y la de back flashover o contorno inverso, que también aquí, por ejemplo, te recomiendan esto. La IEEE, la norma que está tomada igual un extracto de la norma, te dice, por ejemplo, que el SS4 normalmente se estima, de acuerdo a la importancia de las líneas y el diseñador es el que normalmente va escogiendo eso, en consideraciones que evalúa también configuraciones económicas, como dice aquí. Pero para líneas que sirven cargas críticas, la tasa de salida se recomienda un valor chiquito, mira, como 0.005 salidas por cada 100 kilómetros por año. Esa es la medida de esta tasa de aquí. 0.005 salidas por cada 100 kilómetros por cada año. Mientras que en líneas más comunes, un valor de 0.1 a 0.2 les recomienda. ¿Sí? Entonces tienes aquí, mira, una línea que alimenta una carga crítica, le pones una tasa baja. Una línea que no está en una tasa tan crítica, pues tiene un rango de una tasa de salida más grande, pero ya tienes un punto de partida para saber en qué riesgo aceptar. Este es el principal diseño, el criterio de diseño. Ahora, les puse solo una partecita. En la norma está toda la teoría de cálculo igual electrogeométrica para calcular estas dos esferas de la misma manera, idéntico que para una subestación. Hay que calcular la corriente de choque y una esfera que sale el radio asociada a esa corriente de choque, con una corriente crítica. Solo que son diferentes las corrientes críticas aquí. Aquí hay una corriente que se llama la corriente máxima de apantallamiento. Y esta corriente es el máximo valor de las mínimas corrientes que se pasan en la pantalla. ¿Cómo es eso? Cuando te cae una corriente,
hay un valor sobre el cual la pantalla te protege. Es decir, sobre el apantallamiento va a proteger. Pero bajo esos valores, las corrientes se pueden pasar el apantallamiento y pegarle a las fases. Y no importa, porque esas corrientes no tienen capacidad de causar contorno inverso. Entonces, a esas no se les toma, de hecho no se puede evitar que se pasen. Y el valor más alto de esas corrientes que se pasan se llama corriente máxima de apantallamiento. Un ejemplo, digamos que tienes una corriente máxima de apantallamiento o crítica, también se le llama esta de aquí, de 60 kiloamperios. Todas las corrientes que sean menores a 60 kiloamperios de un rayo se pueden pasar el apantallamiento. Pueden pegarle a la fase, pero no importa. No producen backlash over. Pero las corrientes que son más grandes, como 70, 80, 90, esperamos que le caiga el cable de guardia. Una que otra sí se ha de pasar y esas ya nos ponen en problemas y nos dan esta tasa de falla. Entonces, con esas corrientes críticas se calculan los radios igual que en el caso de la subestación. Y una vez que calculas los radios, obtienes estos dos radios, puedes hacer este dibujo y puedes ir viendo las zonas de protección. Sin embargo, ya no se hace así directamente, porque la misma norma, la 1243, te da un complemento que se llama el flash. El flash es un macro de Excel que te da haciendo todo lo que dice la norma IEEE. Que tiene todas las ecuaciones de la IEEE, solo que metida en una macro, y nosotros le usamos directamente desde el GFD. Entonces vamos al flash. Ustedes descargaron una carpetita que se llama flash. Y flash 2. Le descomprimen y dentro van a encontrar uno que dice flash 2 XLSR, ¿no? Una macro de Excel. Le ejecutan y esto fue elaborado por la IEEE, está vigente. Entonces, de hecho, esto normalmente usan todos los diseñadores para líneas. Y aquí tienen las hojas que por favor no le moverán, si no le dañan. La hoja que usamos nosotros es esta, la que dice Flash 1.9. Esta es para el usuario. Es una macro, así que si a ustedes del Excel les está preguntando que habiliten la macro, diránle que sí. Y si no les pregunta, aquí en archivo tienen que configurar que las macros se habiliten. Ponen archivo, opciones, centro de confianza, configuración del centro de confianza, ¿sí? Opciones, centro de confianza, configurar el centro de confianza, configurar macros, que está aquí. Y en configuración de macros, sabe estar seleccionada la primera, que es deshabilitar todas las macros. Ustedes le ponen en deshabilitar las macros con notificación, ¿sí? Y con eso se les activa. Les pregunta el Excel y ustedes le dicen, sí, sí, habilítame la macro, porque es una macro. Aceptan, aceptan, y ahí en complementos, en la ventana de complementos, aparece IEEE Flash, y aquí está el menú. El parámetro que trabajamos del GFD inicialmente. Miren, si yo cambio el valor y pongo aquí Flash, se recalculan acá en amarillo los valores. Entonces, ahí vamos. GPD es lo primero, que es lo mismo que vimos en la subestación. La densidad de impactos por kilómetro cuadrado que puede haber en una zona y depende del nivel cera único. Y eso es lo primero que está en la hoja. Hay un montón de métodos para calcular el GPD y esa es la hoja que se me ha ido primero acá. Está en la misma norma. Y ustedes pueden ver que el GPD se puede calcular de un montón de diferentes formas. T es el nivel cera único. Entonces es difícil, no puedes escoger un solo valor, depende del modelo con el que trabajas. Pero la SIGRE y la IEEE están de acuerdo en este, en 0.04 TD a la 1.25. Así que con ese vamos a trabajar, pero ojo que no es el único nivel de GPD. Entonces, pongámosle a ver cuánto sale. Nosotros ya sabemos que nuestro nivel cera único, ya están todos aquí, ¿no? Nuestro nivel cera único es 80. Entonces, tengo 80 y el GFD me va a salir por aquí. 0.04 por esto. El nivel será único elevado a la 1.25 era. Ahí está. El GFD es 9.57 y eso va aquí. 9.57. Luego, el vano. Estamos analizando normalmente entre torre a torre. La línea no tiene los mismos vanos. Es un poco complicado, de hecho, escoger el vano. Si estás haciendo un estudio, de pronto puedes encontrar el vano promedio, pero mejor es ir vano por vano.
porque van a ver que el vano afecta. Entonces ahorita vamos a asumir que tenemos entre dos torres un vano de 100 metros. Vano es la distancia de torre a torre, ¿no? No se cuelga la línea. Ponemos los 100 metros. Unidades inglesas, unidades métricas, pueden seleccionar aquí, vean, estamos en ingresas. Y los datos de la línea. Datos geométricos que parecido a todos los datos que hemos ingresado ya en muchos software, ¿no? Ahí me está pidiendo para los conductores el diámetro en milímetros, el bundle, si es que tiene conductores por as, el espaciamiento, si es que tiene conductores por as, y la flecha. Nosotros sí teníamos eso en la línea que hemos venido trabajando. Y el conductor de fase tiene 28.8 milímetros de diámetro. Y si recuerdan aquí mismo en la hoja guía de esta práctica decía la flecha tiene los conductores 6 metros y la guardia tiene 5 metros de flecha. Entonces aquí es 6. Un conductor por fase, así que no hay espacio entre bundles. En cambio, la guarda tiene un diámetro de 17 milímetros y una flecha de 5. Listo, datos del conductor. Geometría del conductor. Entonces, la misma geometría que yo tenía en la torre ya teníamos por aquí. Menos 3,124, sería 3.1 con 24. El otro dice menos 3.321, tal como ya hemos ingresado. Y 3.618. Luego está este SI, que es la cadena de aisladores, la longitud. Eso todavía no hemos abordado con ustedes. Vamos a abordar un poquito la siguiente clase. Y después, eso sí, es uno de los necesidades de la coordinación de aislamiento. De la coordinación de aislamiento te sale la distancia de fases, fase de estructura y por tanto también cadena de aisladores. Como nosotros aún no hemos calculado la cadena de aisladores, vamos a asumir. Según la estructura que está aquí, más o menos uno podría imaginarse de qué tamaño son las cadenas. Yo voy a asumir que tienen 2 metros, ¿sí? Pero ahorita nomás estamos asumiendo. Cuando tienes la línea, sabes cuánto mide la cadena de aisladores. Y si estás diseñando, sabes de cuánto va a ser. Y es importante porque esto, la distancia de aisladores implica el modelo de aislamiento. Atrás de esta macro hay unas ecuaciones bien complicadas que modelan la torre y modelan el voltaje de descarga de aisladores con integrales, así que es importante ese valorcito. Luego, voltaje de la línea es de 138. Es un sistema AC o DC, aquí le escribes AC, puedes poner DC también. Y como es AC, el ángulo es 0, 122,40, es un sistema trifásico. Luego, cables de guardia. Puedes tener uno o dos, que es lo tradicional en una línea. Como solo tenemos uno, voy a borrar las celdas del segundo. Y la primera guarda, que está aquí, dice que está en la 032. Listo. Luego aquí se crea una tablita normalmente de protección. Cuando tú tienes dos cables de guardia, normalmente el cable de guardia protege a un lado, el otro protege al otro lado. Pero aquí solo tengo un conductor de guardia, entonces puedes hacer así. Conductor 1 protege la guardia 1, que es este numerito de aquí. Protege al conductor 1, 2, 3, tal como estén aquí. Guardia 1 protege al conductor 1, guardia 1 protege al conductor 2 y guardia 1 protege al conductor 3. Es todo. Luego, modelo de torre. Nosotros por eso venimos trabajando modelo de torres en el primer bimestre y ustedes ya conocen modelación de torre. Aquí tiene 4 estilos de torre en este menú. Y los 4 estilos de torre son los 4 que escoge la IEEE, aunque ustedes ya saben que no hay solo 4 modelos de torre. Son las geometrías de la torre, que alguna vez les mandé a consultar de preparatorio para el modelamiento de la torre, en este libro que tenía un montón de estructuras. Ustedes recuerdan, una torre se modela como una línea de transmisión de parámetros distribuidos y se asume una geometría. Estas son las 4 que tiene el flash. ¿Sí? Nuestra línea, como le habíamos estado modelando, cilíndrica. En una línea cilíndrica, nosotros teníamos aquí que le imaginábamos que esto es un cilindro de 32 metros de altura y el diámetro sería todo este ancho de la torre, 3.3 más 3.6, 6.9. Este sería el modelo cilíndrico de la línea. Si yo cojo aquí, miren, cilíndrico me da la altura y el diámetro. Y si cambias, por ejemplo, un cono, cambian estos valores dependiendo del modelo que escoges. Cilíndrico, 32 ¿con qué?
6.9 era el diámetro del cilindro. Resistencia de pie de torre. Tú puedes crearte aquí en porcentaje, como dice, por ejemplo, una resistencia que vaya cambiando los valores. Puedes modelarla así, aunque no es muy común. Yo puedo ponerle aquí el 100% de la impedancia de pie de torre y poner el valor. La impedancia de pie de torre habíamos venido cambiando nosotros en nuestras simulaciones, ¿se acuerdan? 10, 5 ohmios, y luego incluso hicimos suelo ionizado que cambia con la corriente. Pongámosle 10 ohmios para empezar. Y eso es todo. Es todo lo que necesitas para el cálculo de apantallamiento. Obviamente, aquí yo estoy modelando una torre que ya tengo prediseñada. Tú podrías decir, este es mi prediseño, yo partí de aquí y ahora quiero evaluar. Vemos que no sale y de pronto dices, puedo mover el cable de guardia a un lado, a otro lado, poner otro cable de guardia. A la larga, eso es a lo que se resume el diseño aquí. Pones flash y ya está, calculado. Mira, el riesgo de falla 0.14 algo, de hecho, pero 0.15 en promedio. 0.15 fallas por 100 kilómetros por año no está tan mal para una línea de 138 tan asimétrica como esta de aquí. Según estas indicaciones, lineamientos de aquí medio sencillos, para una de 138 sería de 0.02, está un poco alto, ¿no? Pero la total es de 0.3. Entonces aquí te dice, el riesgo de falla es este. El riesgo de back flashover es 1.94 fallas por cada 100 kilómetros por año. Y total te da 2. Ese es el riesgo de salida de la línea. 2 fallas por cada 100 kilómetros por año. Es un poquito alto eso, ¿verdad? Podemos ir viendo qué pasa, ¿no? Pues mira, adicionalmente te da las corrientes críticas de las 3 fases y por eso ya no les dice calcular a mano como se calcula para las subestaciones, porque aquí ya te da. Estas 3 corrientes críticas te sirven para calcular, si es que quieres, los radios de las esferas de cada una de las fases. Y también son las corrientes críticas del apantallamiento. Y por otro lado, acá tenemos 3 corrientes críticas, porque son 3 fases, que producen back flashover. Entonces aquí, si le cae un rayo de 150 kiloamperios, tienes back flashover. Es lo que dice esto de aquí. Todo está bastante bien. Entonces aquí tú puedes ir probando, ¿no? Digamos que alguien dice, ¿qué pasa si yo le pongo a 35 metros? Cambió este, pero me subió el back flashover, ¿sí? ¿Qué pasa si alguien dice, pongámosle más alto y movámosle un poquito hacia la izquierda, menos 0.5? Y vas evaluando, mira lo que pasó. Se redujo un poco, te protegió mejor todavía. ¿Qué más puedo hacer? Alguien también te puedes fijar qué pasa si cambia el GFD. Que te vas a una zona que tiene más densidad de caída de rayos, como 15. Será el tope, ¿no? Mira, obviamente te va a subir el riesgo porque tienes más posibilidad de rayos. Voy a volver a 9.57. ¿Qué pasa si el vano es más grande? Tienes un vano de 200 metros, por ejemplo. ¿Qué pasó? Se subió un poquito, ¿no es cierto? El vano también implica, especialmente a lo que le pasó, si le regresamos a 100, ¿con quién cambió? El que cambió es el back flashover. El riesgo de apantallamiento no cambió con el vano, cambió el del back flashover. Hay que tomarle en cuenta eso. ¿Qué más puedo cambiar? Pie de torre. Ustedes igual en las simulaciones que hicimos primer bimestre ya vieron qué efecto tiene pie de torre. Digamos que tienes un pie de torre más alto, que les voy a comentar que puede ser así. 25 ohmios. Ahí está, brutal. Pie de torre es importante la resistencia. Mira qué pasó. Tienes un riesgo enorme de back flashover. Ahora con menos corriente. Si te caen 72 kiloamperios, seguramente hay contorno inverso, es lo que te está diciendo. Bueno, no seguramente, pero con una probabilidad de 12 por cada 100 kilómetros de no hay. ¿Sí? Entonces, aquí ya está listo para evaluar. Entonces, si tú estás diseñando la línea, puedes decidir de pronto poner un segundo cable de guardia, pones aquí la geometría, pones aquí cambiar las fases, el orden, la altura, hasta que te convenza tu resultado. Y combinando de que sea lograble la torre. Entonces, normalmente este es el diseño en una línea. Ahora,
Hay que tomar algunas consideraciones adicionales para cuando estás diseñando. Ahorita acabo de probar una torre que ya está hecha, ¿no? Y digamos que diría, este es mi diseño inicial. Pero ¿cómo tienes este diseño inicial? Lo que te da la norma IEEE, pues bueno, primero, aparte de las torres, te da algunas indicaciones de ángulos recomendados. Sirve como buen punto de partida. Este ángulo que está aquí, el ángulo que forma, por ejemplo, si aquí está el cable de guardia y aquí está la fase, este ángulo es el ángulo de apantallamiento, del que se habla en las líneas de transmisión. Y aquí te dice, según la altura, ángulos recomendados. Ahora, eso es un punto de partida, porque ya es bien viejo eso. También, ¿cómo se miden los ángulos? Lo mismo que te acabo de decir, está aquí. Los ángulos donde los cables de guardia están adentro de las fases son positivos. Y los ángulos donde los cables de guardia están hacia afuera de las fases son ángulo negativo. Entonces, puedes tener apantallamiento con ángulo positivo o negativo. Una recomendación más moderna, que igual está en la IEEE, en esa misma norma, la 1243, es esta curva de aquí. Aquí te dice que para una altura dada y una corriente crítica específica, para que tengas una tasa de falibilidad de este tamaño, puedes usar estos ángulos de fase, ángulos de apantallamiento, perdón. Y eso ya te da una idea. Entonces, una torre de 40 metros con 10 grados de apantallamiento puede estar muy bien como punto de partida. Luego tienes que evaluarlo. Eso es un poco más moderno para inicial. Entonces, si a ti te dicen que 10 grados, entonces lo que haces, aquí va la fase, tienes que buscar dónde te da la vertical 10 grados y aquí pondrías el cable de guardia, ¿no es cierto? Ahora, aquí también la misma norma IEEE, yo les voy resumiendo todo eso. Mi recomendación, un rato, cuando diseñen ya en modo profesional, tienes que leer toda la norma alguna vez. ¿Qué les iba a decir? La recomendación que está aquí, estamos asumiendo el suelo horizontal, y el suelo no suele ser siempre horizontal, entonces aquí mismo te dice eh, que no siempre el suelo es plano. Entonces, en colinas, que dice como torres que están localizadas en colinas, como lo que se ve aquí, ¿no? Mira, los cables se cuelgan así. Dice, el ángulo de apantallamiento se obtiene restando el ángulo que está en la pendiente de la colina del ángulo de aquí. Entonces, el ángulo efectivo, por ejemplo, aquí tienes este ángulo, ¿qué sea? ¿Cuánto está aquí? 50 grados. Y el ángulo de la colina, 30 grados. Entonces, el ángulo efectivo de apantallamiento es 20 grados. Eso es lo que te dice eso, que tienes que considerar eso, porque si tú quieres que 50 grados, pues la colina te está interfiriendo ahí. Eso es lo que dice aquí. Tengan en cuenta eso, porque las líneas suelen estar así, en las laderas, aquí en la sierra están así. ¿Qué más? Después de eso, también hay que considerar el balanceo de los conductores en el ángulo de apantallamiento. Estamos considerando todo bonito, ¿no? Que aquí tienes el cable y el cable de fase y forman su ángulo. Pero el viento les balancea. El balanceo del viento te mueve el ángulo, como ves aquí. Y el efecto es que este ángulo de balanceo te reduce el ángulo de apantallamiento. La regla es sencilla. Al ángulo de apantallamiento, básicamente es el ángulo de diseño menos este teta que dice aquí, lo que se balancea el cable. ¿Y cómo sabes cuánto se balancea el cable? Aplicas esta ecuación que está aquí, la arcotangente de la que dice aquí del PV, de la presión del viento, por el diámetro del conductor en metros y dividido para el peso del conductor en kilogramos por metro. Son datos que uno puede sacar de la línea. Y como dice aquí, para verificar el balanceo se recomienda que la presión sea 290 pascales, que es 29,57 kilómetros cuadrados. Usas eso y puedes determinar el balanceo. Aquí hay dos ejemplos que les están puestos para que ustedes le vean con esto de aquí y vean cómo se calcula el ángulo. Miren, en un caso el balanceo es de 18 grados y en el otro 29 grados, bastantísimo. Entonces, el ángulo efectivo de apantallamiento es el que comienzas a diseñar menos este ángulo de acá. Y el pie de torre, también todo esto está en la norma. La resistencia de pie de torre no es en realidad es la impedancia de pie de torre. Y lo que nosotros habíamos venido modelando hasta ahorita es la resistencia de puesta a tierra en el pie de torre, obviamente, modelada ya sea como valor de frecuencia industrial o como valor de impulso.
Una impedancia tiene una parte inductiva y una parte resistiva, una parte capacitiva. Entonces es diferente los dos valores. Para calcular la impedancia de pie de torre, te proponen esta ecuación que está aquí, que básicamente dice que la resistencia de pie de torre, aquí está, se calcula como la resistividad sobre 2pi s logaritmo de 2pi por e s cuadrado sobre a. S se calcula como está aquí, como la raíz de d cuadrado sobre 2 más l cuadrado. ¿Qué es d? D es la distancia que tienes entre las fundaciones. Como ven aquí en este ejemplo, una fundación de la torre tiene 4 pilotes de una distancia, por ejemplo, de 8 metros. Y el área se calcula como d cuadrado más 4dl. D es esta misma d de acá y L es la profundidad del pilote. Las fundaciones de las torres son asientos. ¿Qué es una fundación de pilotes? Tienes el piso ahí, ¿no es cierto? Y aquí tienes los 4 fundaciones. Son 4 pilotes de cemento clavados en el suelo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero también se construyen con zapatas. Una zapata es básicamente una estructura de hormigón armado fundida. Entonces ahí tienes una distancia y una profundidad. Pilones, pilotes o zapatos. Las dos únicas formas de hacer fundaciones de torre. Con cualquiera de esas puedes calcular. Aquí hay un ejemplo con estos números para que vean cómo puedes sacar RF. Y este es un detalle. Que la impedancia de pie de torre suele ser más grande que la impedancia de puesta a tierra. Pero no es lo mismo. La malla de la puesta a tierra que está ahí tiene que tener un buen valor, es muy importante, así que tenga un buen valor. No necesariamente te garantiza que tengas un buen backlash over, porque también influye el área que cubre la torre. ¿Qué pasa si yo le pongo 30 ohmios a esta torre de aquí? Entonces, como ven, en el diseño se combina un montón de conocimientos de diferentes áreas, ¿no? El diseño de líneas de transmisión, el diseño electromecánico es importante aquí. El conocimiento de las subestaciones, ahí se bajó y subió el riesgo. Brutal ahorita el riesgo ya de backlash over en esta línea. Entonces esta línea te apantalla más o menos, pero te produce backlash over. Con una línea de aisladores. Si le pongo más aisladores, debería reducirse un poquito. Por ejemplo, ¿qué pasa si le aumento la cadena de aisladores? Obviamente se va a reducir porque estoy dándole más aislamiento. Luego, ¿qué otro criterio más? Entonces, el pie de torre. Ya, esos son todos los criterios, porque la norma es más extensa. Entonces, tú diseñas la distribución de los elementos en la torre, evalúas, y el flash te da un muy buen valor. El shielding failure. Aquí dice que la tasa de fallas es de 0.06. Pero no lo moví nada, ¿no? Sí. Es de 0.06 fallas por cada 100 kilómetros por año. Muy seguro que sí. Tiene todas las ecuaciones de la norma IEEE, desarrollada por la misma IEEE. Entonces, bastante bueno para evaluar el apantallamiento. Con esto tú evalúas muy bien el apantallamiento. Si le puedes bajar, qué bueno. Si no, pues te quedas en una tasa de falla que sea aceptable para ti como diseñador. La que no le creemos mucho es del backflash over. El backflash over, el flash lo que hace es un cálculo muy linealizado de esta estructura. Y si recuerdan, nosotros hicimos el cálculo de las torres con ATP, con 3 software, usando diferentes métodos de cálculo. Entonces, te falla. Las corrientes que salen críticas aquí y la tasa de falla del backflash over no le crean de todo al flash. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que toca ATP. Eso vamos a trabajar la siguiente clase, ¿sí? Con los mismos modelos que ya hicimos, con los que tenemos las torres modeladas, le vamos a incluir el modelo de aisladores y vamos a evaluar esta tasa de fallos de backflash over. Por eso hemos venido modelando en diferentes software también eso. ¿Qué más faltaría aquí? Análisis de las tasas de fallas. Ya no tiene sentido ahorita. En la siguiente clase le vemos eso. Este software, solo para comentarles eso sí, para que le rechequen que sí se abre. El software Flash está validado por la IEEE con el modelo de la IEEE, pero como ven aquí no hay solo el modelo de la IEEE y no es que sea obligatorio y universal ese modelo, ¿no?
La misma IEEE te trae todos estos modelos que están incluidos aquí. Y tantos modelos que hay, igual en modelos electrogeométricos hay variados, no solo el modelo electrogeométrico que estoy usando ahorita de la IEEE. Entonces, en este otro software que les pedí que instalen, el primerito, el que se llama LPTL, ¿dónde está ese LPTL? Ese, dentro de la carpeta distrib, ahí dice lptl.exe, y esta es una ventana parecidísima al Flash. Obviamente está hecho en MATLAB. Entonces, si ustedes ven, aquí puedes ingresar la línea. De hecho, ya no alcanzo ahorita a hacer eso porque toma un poquito de tiempo, pero aquí le vamos a ingresar. Ustedes, de hecho, ya podrían tranquilamente ingresar porque ya conocen, ya les acabo de explicar que son todos estos. O sea, los datos de la línea, cuando pones asimétrica, ingresas las coordenadas de los conductores, ingresas la corriente crítica. La corriente crítica me puede ayudar porque ya conozco aquí del Flash. O también te puede calcular la corriente crítica con el CFO, como dice aquí, y la impedancia de corona, como en la subestación. Te puede calcular. La mínima corriente de Bad Flashover que está aquí, ya tenemos acá también. Podemos usarle como punto de partida también. O podemos sacar esto del ATP. Y aquí hay modelos. Bueno, ahorita no me dejan ingresar el modelo porque hay que ingresar los datos. Tenemos el modelo electrogeométrico de Ericsson, que está en la norma, solo que es más desarrollado. Modelo genérico y modelo estadístico. Entonces, con este también te puedes apoyar, y esto vamos a chequear. Todos estos lo que buscan es calcular la tasa de salida de fallos. Si se dan cuenta, el apantallamiento a la larga es determinar cuál es la tasa de salida de una línea para una configuración geométrica de protección. Ya. Chequearán que se abra esto, ¿no? Si alguien quiere llenar, pues le puede llenar ahí de curioso. Eso, desde ahí hemos de empezar la siguiente clase. Por ahora no hay hoja guía todavía, está la hoja de datos. Lo que sí les adelanto, obviamente en el informe, pues lo que ya hemos acabado es la subestación. Estamos trabajando ahorita sobre la línea. Por tanto, la subestación va a ir en el informe, eso va de cajón. ¿Y qué va a ir en el informe? Los cálculos que hicimos, como cuando tú haces un informe de un proyecto de estos que tienes que entregar, la memoria de cálculo y los planos. Entonces van los cálculos y van los planos. Como ya tienen los planos, les dejo de tarea aprender y monear el AutoCAD, ¿no? Para que saquen solo lo que estaba aquí, en esto de aquí, sin que les mueva, y en la vista de planta. Esa no le hice por el tiempo, pero ustedes tienen que añadir aquí en la vista de planta cuál es la zona protegida. Solo consideren lo del patio de la subestación, es decir, de acá. Esta subestación tiene también hacia acá un transformador. Tendrías que ir apantallando todito esto y viendo todas las áreas. Pero para que no sea mucha carga para ustedes, todas las dos barras principales que están aquí en el patio de la subestación. Tienen que dibujar la zona de protección y tiene que verse en el dibujo. El AutoCAD tiene capas. Entonces aquí ven que hay muchos dibujos que están unos sobre otros, algunos no les dejan ver. Ustedes pueden ver aquí una capa. Por ejemplo, si le apago la 46. ¿Dónde está el poquito? Le apago. Ahí. No ha sido esa capa. ¿Cuál sería la otra capa verde? Debe haber otra capa en verde. ¿Esta de aquí? ¿En cuál capa estará este dibujo de aquí? Ah, en la capa 3 está. Entonces, si le apago la capa 3, fíjate, ya se va. ¿Sí ven? No está borrado, solo está apagado para que no les estorbe, ¿no? Si luego quieres volverle a activar, voy a la capa 3, le prendo y se activa, ¿sí? Porque hay muchas líneas que les pueden llegar a confundir. Solo lo importante es que sepan dónde están las barras, que son estas líneas en negro, y los pórticos. Entonces irán haciendo, irán aprendiendo a usar el AutoCAD. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta por hoy de lo que estamos hasta ahorita? ¿No? Nos vemos la siguiente clase para culminar con las líneas. Modelamos en ATP, simulamos, se acabó. Esta es la pantalla. ¿Sí? Una buena tarde, un buen fin de semana. Nos vemos la siguiente clase, chicos. Inge, ¿Sí? disculpe, un compañero hace unos 20 minutos me escribió que se le fue el internet. Miguel Ángel ya no está, sí le vi. Ajá, Sí me imaginé que se le debe haber dañado. No hay problema, diga. En todo caso, ya, por eso tiene el video como respaldo. Y como aún no acabamos la práctica, todavía puede hacer. ya. ¿Ya? Sí.
Pasen bien, un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. jefe, Luego, que Inge. esté bien. Luego, profe.